Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, pues, disculpa pues, esta tardanza va a iniciar el webinar y ante todo pues mostrar nuestra disculpa. Bueno, después del primer éxito de la primera edición de Informa Consultores, pues empezamos con la segunda edición. En este sentido, la primera edición se entendió para hacerla durante 3 semanas consecutivas, de hecho estábamos todos confinados, y ahora en este proceso de desescalada, cada edición pues va a ser y va a representar cada uno de los meses y va a ser cada 15 días, por tanto cada mes será 2 webinars. Desde Informa Consultores pues entiende que estos foros pues, son necesarios para compartir entre profesionales pues, las inquietudes o problemas o las dificultades que tenemos que ir salvando en esta adaptación al cambio y bueno, crear estos foros para enriquecer, para ayudarnos y entre todos pues aunar esfuerzos y todos en la misma dirección para poder salir de la mejor manera. Que creemos que es la única manera, o mi percepción personal, es la única manera de ayudarnos, de hacer sinergias y de hacer una interdependencia entre nosotros para que juntos podamos llegar a buen puerto. Bueno, pues sin más os comento el... Pablo, no se te escucha bien, disculpa. Perdón, sí. El tema que vamos a abordar hoy va a ser la flexibilidad y adaptación, el desafío en la desescalada. Bueno, y es una declaración de intenciones, ¿no?, para abordar las barreras y dificultades que están sufriendo las personas en este momento después de un tiempo de aislamiento en casa y después en este momento de desescalada, pues esas dificultades que han tenido pues el reflejo en lo que es la empresa, ¿no? Y la empresa como ha hecho o ha tratado con las diferentes claves y herramientas, pues intentar minimizar pues esas dificultades. Hoy nos acompaña en este webinar pues 2 profesionales. Por un lado, Elena Lobo Moreno, que es experta en recursos humanos, es formadora y coach profesional. Y después, en segundo término, y no menos importante, Fernando Hurtado, supervisor de gestión y desarrollo de la empresa ERET, que es la eléctrica de nuestro país hermano Argentina. Bueno, creo que va a ser un momento de enriquecernos y sin más, pues yo, este humilde moderador, yo soy Pablo Bueno, soy la persona responsable desde la azotea de comunicación de llevar poco lo que es la comunicación y de ayudar a Informa Consultora en este tipo de eventos, que por eso también agradezco desde aquí a Jesús Molina que nos invite y que seamos moderadores, que ya casi es un clásico, ¿no?, como ya comentó en el último webinar. Sin más, os voy a pasar ahora, voy a pasar el testigo a Jesús Molina, que también, pues como socio director de Informa, pues de también la bienvenida a todos los que habéis tenido a bien estar aquí con nosotros y después ya iremos pues, pasando a los ponentes. Recordaros que al final de la sesión se va a compartir con todo lo que son las presentaciones y además pues abriremos una mesa de debate con una serie de cuestiones y preguntas que desde mi parte pues iré planteando y bueno, y por supuesto cualquier tipo de inquietud, de preguntas que tengáis, lo podéis hacer abiertamente o dirigiéndose hacia una persona en concreto de nosotros. Pues sin más, Jesús, cuando tú quieras. Estupendo, Pablo. Muchísimas gracias por tu presentación. Sobre todo, muchísimas gracias a Fernando Hurtado, que desde Argentina ha tenido el placer de trasladar su experiencia a esta serie de webinars que al final lo que ponen en valor básicamente es un espacio para compartir y un espacio para ayudarnos unos a otros. Y por supuesto, como no, dar las gracias a Elena Lobo, coach profesional que ya colabora con nosotros en Informa Consultores desarrollando programas para empresas y para organizaciones. También darte las gracias pues, bueno, por tu disponibilidad y bueno, pues, por este enriquecimiento donde vamos a tener precisamente esa conexión entre España y Argentina, ¿no?, que ya llevamos colaborando pues, desde hace ya bastante tiempo, por supuesto, a través de Mara Tomás y de todos los colaboradores que en la zona de Tucumán, Argentina, pues hay. Muchísimas gracias a todos y sin más, le paso la palabra a Elena para que empiece su exposición. Gracias.
Elena, te paso el testigo, ¿vale? Te paso el rol. Cuando tú quieras. Gracias. Ahora mismo no puedo compartir pantalla, Pablo. Has hecho hospedador, Pablo, a Eduardo Carrizo. Disculpa. Tranquilo. Ay, Dios mío. Sí. Eduardo, ¿me escuchas? Yo te escucho perfecto, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Pues, encantado, Eduardo. Encantado, mucho gusto. Sí. Mira, es que por error te he hecho coanfitrión. Tan amable que hago un pequeño tutorial en directo para que puedas hacer anfitrión y pueda hacer su presentación, Elena. Dale. ¿Me podés guiar para ver cómo lo hago? Claro, por supuesto. Mira, Por vete a favor. participante, que está abajo del todo, ¿Sí? Acá está. ¿sí? Y te pones Está. encima del nombre de Elena Lobo ¿Sí? y a mano derecha aparece más. Perfecto. Y ahí le dice poner como anfitrión o como hospedador. Sí, perfecto. Listo. De acuerdo, muchísimas gracias. Listo, No, por favor. gracias. Gracias a Para vos. todos el error. No, por favor. Muy amable, Eduardo. Excelente. Dame un instante. Elena, ¿qué tal? Sí, voy. Es que comparto pantalla, pero no me da la opción de cogerla en pantalla completa. Estoy Dale. intentando. Dale ahí. Vale. Bien, ¿lo veis ya todos ahora? Cuando tú Sí, quieras. ¿me escucháis bien? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este webinar y de compartir. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y a ti, Jesús, y a Informa Consultores con la que estoy encantada de colaborar hace ya tiempo, ¿no? Bueno, nos planteabais en el webinar de hoy compartir y reflexionar sobre retos personales y sobre retos de las empresas, ¿no? Yo lo que he planteado pues, es sobre todo una serie de reflexiones y de preguntas que creo que podríamos hacernos, ¿no? En el día de hoy y en el momento de la desescalada, ¿no? Y una de ellas es a qué retos personales nos estamos enfrentando con el COVID, con el confinamiento y ahora con la desescalada, ¿no? Quizás uno de los retos más importantes es el cambio continuo que estamos viviendo, ¿no? Porque cada semana, cada desescalada, pues supone un cambio social, supone cambios de comportamiento, de cosas que podemos hacer y que no, y luego también cambios personales, ¿no? Fijaos que el cambio es algo continuo en la sociedad, ¿no? Que estamos inmersos en los cambios profesionales, en los cambios climáticos, el cambio económico, el cambio tecnológico que se nos exige continuamente, ¿no? Y el COVID nos ha metido ahí de lleno y en la piscina del cambio, ¿no? ¿Qué ocurre? El cambio existe, nos guste o no, el cambio es un continuo en nuestra vida y sin embargo a muchas personas no nos gusta el cambio, nos asusta el cambio. ¿Por qué? Bueno, pues quizás porque el cambio implica movimiento, implica acción, implica esfuerzo, ¿no? Y no siempre pues estamos dispuestos a ese esfuerzo o es nuestro momento para ese esfuerzo, ¿no? Entonces lo que me gustaría es ver con vosotros, bueno, pues algunas claves para que gestionemos mejor estos cambios. Bien, vamos a ver algunas claves. Bueno, ¿cómo podemos gestionar estos cambios positivamente durante las desescaladas? Pues yo creo que en primer lugar una cosa importante es que detectemos cómo nos estamos sintiendo y que tengamos la capacidad de respetar cómo nos sentimos, ¿no? Yo escucho frases como no debería sentirme así o esto no es correcto como me estoy sintiendo, ¿no? Y sin embargo, no existe ningún manual donde esté escrito cómo nos tenemos que sentir.
No hay nada correcto ni nada incorrecto. Lo importante es localizar cada uno de nosotros, detectar cómo nos estamos sintiendo y respetarlo, ¿no? Hacer un esfuerzo por avanzar en el cambio, pero sin forzarnos ni tampoco precipitarnos, ¿ven? Este sería un punto importante, ¿no? De las personas, de los profesionales, ¿qué se nos pide en el cambio? Se nos pide que seamos ágiles y que seamos flexibles, pero ojo, para ser ágiles hacia el cambio, para ser flexibles, primero tenemos que conocer bien quiénes somos nosotros y cómo gestionamos el cambio y qué capacidad tenemos, ¿vale? Y respetarnos. Otra clave que es interesante para gestionar bien el cambio en nuestra vida y para gestionar este cambio concreto que se nos ha planteado, ¿no? Este reto. Bueno, pues es interesante que recuperemos y pensemos cómo hemos gestionado nosotros los cambios a lo largo de nuestra vida, ¿bien? Esto es que echemos mano de la memoria y de nuestra mochila personal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que seguramente cuando recuperamos los cambios que hemos vivido en etapas anteriores nuestras, pues tenemos que preguntarnos, a ver, ¿cómo me sentía yo antes del cambio? ¿Quién era yo como persona y como profesional antes del cambio? ¿Cómo viví yo ese cambio? ¿Quién era? ¿Qué emociones tenía? ¿Qué hacía durante el cambio? Y muy importante, ¿cómo me sentí una vez que finalizó ese cambio? ¿Qué resultados obtuve, ¿no? ¿Y qué hay de positivo en aquel cambio que yo viví, ¿no? Porque es interesante que miremos hacia atrás y veamos nuestros cambios. Bueno, porque el cambio es algo que nos asusta, que nos preocupa, que en algunos casos nos da vértigo. Y sin embargo, cuando miramos hacia atrás, muchos cambios, o sea, muchas situaciones actuales que vivimos y gran parte de lo que somos a día de hoy como personas y profesionales es precisamente por aquellos cambios que vivimos, ¿no? Por aquellos retos que se plantearon, por aquel esfuerzo que hicimos. Entonces esto nos permite pues, que nos acerquemos al cambio de una forma más amable, que no le temamos tanto, que los cambios pues, no son quizás tan horribles en nuestras vidas como los vemos en el momento en el que estamos inmersos. ¿Bien? Esta creo que es otra clave interesante, ¿no? Luego, para terminar en esta batería de pequeñas claves personales, pues es que tengamos en cuenta que cada persona tiene diferencias individuales, no es lo que en psicología se llama el afrontamiento. Una misma situación va a ser gestionada de una forma muy diferente por las personas, ¿no? Y hay distintas claves que hacen que nos sintamos de una forma u otra, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona sienta o afronte la situación de una manera u otra? Pues obviamente hay variables de personalidad y del entorno, ¿no? Cada persona tiene una personalidad y también un entorno que le puede apoyar más o menos ante el cambio. Luego, fundamental, la evaluación. Cada persona evalúa la situación desde una perspectiva muy personal y interpreta esa situación. Entonces hay que ser consciente de que cada uno tiene su prisma, su lupa y respetarlo, ¿bien? Y luego que cada persona pues tiene una capacidad de adaptarse a los cambios. Fijaos, yo en el tema de las evaluaciones indicaría, primero, respetar esa visión personal, esa evaluación personal que cada persona hace. Y luego, muy importante, que nosotros seamos conscientes desde qué lupa estoy afrontando yo esta situación, ¿no? Desde qué perspectiva, qué gafas me he puesto para afrontar esto que estoy viviendo, ¿no? Y las gafas optimistas y positivas no siempre son las correctas, ¿eh? No siempre tenemos por qué analizar la situación desde la perspectiva positiva. Habrá personas que quieran afrontar la desescalada y el momento vivido desde la prudencia, desde la tranquilidad, y también es correcto, ¿vale? Simplemente hay que saber qué lupa he cogido. Eso es lo que yo quiero que penséis. No que juzguéis si está bien o mal, sino que seáis conscientes. Esa lupa es la que tengo y es la que quiero llevar puesta, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues esta es la situación que estamos viviendo personalmente, ¿no? Y obviamente esto se va a reflejar en las empresas, porque las empresas somos personas, ¿no? Os pongo unos datos, ¿vale? De la situación española. Datos que ha recogido Racha en un estudio muy reciente con 450 empresas. Bueno, ahí tenemos algunos datos de lo que está provocando el COVID, ¿no? Yo me voy a centrar sobre todo en la parte de desafíos de recursos humanos, pues porque es la parte de la que yo puedo comentar y me siento cómoda, ¿no? Es la que mejor conozco. Fijaos,
¿en qué está poniendo el foco los departamentos de recursos humanos ante lo que estamos viviendo? Pues fijaos, según este estudio, el 57,2% de los responsables de recursos humanos están priorizando mantener un clima de trabajo adecuado, el clima laboral. El 43,9% está asegurando el rendimiento de los empleados, que el trabajo siga saliendo adelante. El 39,5% pues está trabajando en organizar el teletrabajo, ¿no? Este reto, este cambio que se nos ha puesto por delante, que ahora tenemos que teletrabajar. Bueno, pues el 39,5% pone ahí sus esfuerzos y el 42,3% sí han tenido que verse la necesidad de un ERTE o de una reestructuración interna, pues están centrados en esto. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues son datos generales que también nos hacen entender y respetar también el trabajo tan inmenso que ahora mismo tienen los departamentos de recursos humanos, ¿no? Y las personas que están gestionando a personas, ¿no? Bueno, algunas reflexiones. El papel de los recursos humanos. Bueno, aquí yo creo que va a haber cambios importantes, ¿no? Luego, si queréis, lo comentamos, lo contrastamos. ¿Qué pasa? Que yo creo que ya hace tiempo que se espera de un departamento de recursos humanos que sea un departamento de personas, ¿vale? Pero esto no es la realidad en las empresas españolas. No todas las empresas a día de hoy tienen esta visión, ¿no? Tan idílica. Muchos departamentos de recursos humanos se siguen encargando de la parte gruesa administrativa, de contratar a personal, de encargarse de la extinción, de la desvinculación de determinadas personas, del pago de nómina, bueno, la gestión administrativa. Y ya hace tiempo que esperamos y buscamos de los departamentos de recursos humanos que sean los que acompañan a las personas, los que gestionan el talento, los que impulsan, los que escuchan, los que promocionan, ¿sí? Los que gestionan a personas, ideas, comunicación, ¿no? Entonces, bueno, quizás este cambio va a hacer que los departamentos de recursos humanos que todavía no lo hayan hecho se pongan las pilas, se reciclen y tengan esta visión un poquito más general de lo que es gestionar personas, ¿no? Estamos hablando de departamentos que gestionan personas, ¿no? El papel de los recursos humanos, departamentos de recursos humanos a día de hoy, en España, ¿qué nos gustaría? ¿Qué sería de esperar? Pues que sean ágiles. Si estamos esperando que las personas tengan flexibilidad y agilidad, que se entrenen para el cambio, seamos departamentos de recursos humanos, que seamos ágiles, ¿no? No le pidamos a nuestros colaboradores algo que nosotros mismos no somos capaces de personificar, ¿no? ¿Qué les pedimos? Que sean cercanos, ahora más que nunca, ¿vale? Y con una comunicación fluida. Fijaos que, bueno, yo que he colaborado con muchas empresas que están implantando programas de bienestar, la comunicación es una base del bienestar, ¿no? La comunicación es un ente indispensable para que se pueda hablar de salud física y mental dentro de una empresa, ¿no? Por lo tanto, fundamental, que ahora creemos canales de comunicación entre departamentos, que gestionemos canales de comunicación de arriba a abajo y de abajo a arriba, y que la gente se sienta informada, que sepa en qué situación está y que también pueda expresar y comunicar bien. Por lo tanto, trabajemos con esa comunicación. Y bueno, para finalizar, tareas concretas que pueden encontrarse, que ya sabemos que están gestionando los departamentos de recursos humanos, ¿no? Que están gestionando nuestras empresas afortunadamente. Bueno, pues que los departamentos de recursos humanos sean aquellos que coordinan con otros departamentos el llevar el registro del estado de salud a todo el personal, ¿no? Algo que va a tener que hacerse de manera recurrente y continua, ¿no? Que sean los que lideren los mecanismos de comunicación para captar las necesidades del equipo y para coordinar los recursos y que volvamos a tener lo antes posible los ritmos esperados y los ritmos que queremos recuperar, ¿verdad? Y por último, pues garantizar la salud física y mental de los empleados, ¿no? Creo que en este momento es fundamental. Y bueno, pues por mi parte era lo que quería comentaros, era la reflexión que quería lanzar, ¿no? Y si os parece bien, luego intercambiamos ideas, opiniones, estoy deseando de escuchar vuestras aportaciones. Y en este punto pues le paso el testigo a Fernando, nos vamos a Argentina, ¿vale? Dejamos un instante que le pase a Fernando y escuchamos su intervención. Bueno, ahí se me escucha bien. Sí, dame un instante, Fernando, que aún no te pasé
Aquí te... Muy bien. Creo que ya, Fernando, hasta ahora. Sí, bueno, perfecto. Muchas gracias, Elena. Y después tengo algún par de consultas para hacerte. Muy Bien. interesante la exposición. Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias, Pablo. Un gusto estar con ustedes. Y a modo de presentación, bueno, saludo también a los argentinos que están participando. A Mara, por quien estoy aquí. A modo de presentación les decía, bueno, vivo en Tucumán, trabajo en una empresa que hace distribución de energía eléctrica en la provincia. Esta provincia está ubicada en el norte y ahora vamos a ver un poquitito más en detalle. Estoy casado, tengo 3 hijos, soy licenciado en comunicación social y tengo sangre española, por eso para mí es emocionante hablar con españoles siempre que tengo la oportunidad. Hace no mucho tiempo estuve recorriendo España y realmente admiro al pueblo español por cómo afrontó crisis, salió adelante y creo que debiera ser un espejo para la Argentina que, bueno, como veremos un poco en la presentación, no logra superar ciertos problemas. Voy a compartir ahora una breve presentación, les pido unos segundos nada más. ¿Ustedes me confirman, por favor, si se ve bien, Pablo? Se ve perfecto. Darle a maximizar abajo, ahí, exacto. Ahí Perfecto, se ve. gracias. Perfecto, bueno. ¿De qué pretendo hablar como para que conversemos después? Bueno, de los recursos humanos y la comunicación interna en una empresa argentina, EDET, durante la pandemia, y haciendo hincapié en que, bueno, la realidad dio distintas situaciones a España y a Argentina, ¿sí? Por una cuestión geográfica, ustedes estaban hablando de desescalada, y nosotros estamos en otra instancia. Y por eso la gráfica que se ve en esta pantalla. Pero un poquitito hablo primero de Argentina, ¿sí? Para ambientarnos, contextualizar. La Argentina vive en crisis económica. Ustedes cuando hablan de crisis económica se remontan al 2008, es lo último que recuerdan como gran crisis económica. Nosotros vivimos en crisis, con default, con 40% hoy de población bajo línea de pobreza. Esto va a ser superado seguramente, con fuerte desocupación, con una tremenda inflación año a año, peor, con devaluaciones constantes, etc. En febrero, cuando en Italia y en España empezábamos a ver que a ustedes los atacaba el virus, lamentablemente el gobierno nacional en Argentina pronosticó mal las cosas y pensó que el virus no iba a llegar y que el verano, el calor todavía lo iba a contrarrestar. Lamentablemente llegó. Pero después hubo una decisión oportuna y desde el 20 de marzo estamos en aislamiento, en confinamiento, como lo conocen ustedes. Y fue pronto, por suerte fue pronto, más que nada porque desde el gobierno se analizó que teníamos pocos recursos sanitarios para enfrentar semejante virus. Hoy en Argentina está localizado principalmente el virus y el contagio, la circulación del virus en ciertas ciudades. Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, son las principales zonas donde está circulando el virus. Por un lado, es positivo para el país que no se haya dispersado el virus por todos lados, pero a la vez Argentina está muy concentrada en Buenos Aires. Tiene el puerto y toda la buena parte de la producción en Buenos Aires. Y por ello, la logística de distribución de mercaderías y de personas se hace desde Buenos Aires. Si Buenos Aires no logra solucionar el problema, donde sí está en escalada actualmente el contagio de virus, todo el país se verá en problemas. Y les decía, aquí no estamos en desescalada, ustedes ya superaron lo peor de la circulación del virus, aquí estamos todavía mirando la montaña desde lejos, desde el pie del cerro, no sabemos si será más alta la montaña todavía que la que tuvieron ustedes. No lo sabemos, y no lo sabemos principalmente porque
está claro que es crucial un dato no menor para la circulación del virus, y que tiene que ver con la pobreza, con lo que la pobreza genera, con el hacinamiento, con los bajos recursos, con las villas miserias, y eso es lo que hace temer la posibilidad de lo peor en un país pobre como Argentina. Por eso decía que fue oportuno el aislamiento en su momento, pero bueno, no fue toda la solución. Ahora, para hablarles un poquitito más de mi tierra, de Tucumán. Tucumán es muy similar a Murcia, una linda ciudad de ustedes. No tiene mar, tiene 1.700.000 habitantes. Tucumán tiene una fuerte ascendencia española. Su economía está sustentada en la industria del azúcar, en la exportación del limón, tiene una gran actividad comercial. Tucumán fue la cuna de la independencia. En 1816, aquí, en esta ciudad, en una casita como la que se ve justamente en la imagen de la derecha, abajo, se declaró la independencia de ustedes, de los españoles, ¿sí? Hoy en Tucumán tenemos lamentablemente una pobreza mayor a la media nacional. Y además, como si fuera poco, en los últimos meses nos vimos atacados por un mosquito que provoca una enfermedad, el dengue, y tenemos 6.000 infectados. Y menciono esto porque era un tema ya que se estaba trabajando mucho en las empresas locales para poder continuar desde recursos humanos dando un buen servicio a los clientes internos, ¿no? Desde repartir repelentes a todos los empleados, hasta dar capacitación para la prevención de esta enfermedad. Y veníamos trabajando fuerte en esta cuestión en cuanto a salud, cuando, bueno, hubo que empezar a trabajar con este nuevo virus. La marginalidad y la desobediencia, lo comento en el final de esta diapositiva, son dos puntos clave y que juegan culturalmente muy en contra de una provincia pobre, de un lugar pobre, en este momento ante la posible circulación del virus. Tucumán tuvo solamente 50 contagios detectados, confirmados. Es poco para una provincia con tantos habitantes. Gracias a Dios es poco. En su mayoría fueron personas que llegaron de afuera y algunos contactos estrechos. Se declaró la cuarentena, inmediatamente fue obligatorio por decreto, y digo marginalidad y desobediencia, no es un dato menor. En Tucumán, con solo 50 infectados, tuvimos 100 veces más detenidos por incumplir la cuarentena, por incumplir la ley. Tuvimos 5.000 detenidos. Esto es un reflejo de lo cultural, y por eso lo expreso aquí para que también lo puedan dimensionar. Y en un lugar con este tipo de problemas, desde lo cultural, realmente asusta pensar que si el virus llega con toda su fuerza, se puedan respetar las normas y los protocolos escritos. EDET es una empresa que brinda un servicio de distribución de energía eléctrica en la provincia, y como les decía, bueno, llega a toda la provincia, tiene 25 sucursales, estamos bien dispersos en todo el territorio, y tiene 450 empleados propios, algo más de 1.000 empleados que brindan servicios también para EDET, desde empresas contratistas, y el rubro en el que EDET se desarrolla fue considerado un servicio esencial, ¿sí? Es fundamental la luz, y más que nunca ahora para los hospitales y los centros de atención primaria de la salud. Y EDET tuvo sus problemas también a partir del coronavirus, ¿sí? Declarada la cuarentena, bueno, sufrió EDET también una fuerte caída en la recaudación. Esto obviamente complicará financieramente a la empresa y será un nuevo problema a contrarrestar. Desde Recursos Humanos, ¿qué estamos haciendo?
mientras enfrentábamos al dengue, les decía, con la prevención, con la distribución de repelentes, con el seguimiento ya de casos de empleados que estuvieron o están infectados, bueno, acatamos el aislamiento obligatorio, siendo un servicio esencial. Entonces, muchas personas que tenían la posibilidad, porque tal vez el puesto laboral lo posibilitaba, comenzaron a teletrabajar, y muchas otras personas tuvieron que seguir en la calle cambiando transformadores, cables, etcétera, y también atendiendo a clientes por cuestiones importantes y de urgencia en mostradores. Entonces hubo que dividir a los sectores de trabajo, armar equipos con distintos grupos para evitar el contagio en cadena y para tener un equipo B en caso de que en el A hubiera algún infectado. Y les decía que la cuestión geográfica fue clave para nosotros y para todos. A ustedes los sorprendió, fue muy de golpe la circulación del virus. Nosotros fuimos viendo lo que ustedes hacían bien y lo que ustedes hacían mal, analizando lo que en los mismos medios españoles se difundía, y fuimos leyendo El País, La Vanguardia, el ABC, El Mundo y otros diarios, y aprendimos un poco, intentamos aprender un poco de los aciertos y los errores que veíamos ustedes y la prensa difundían en esos medios. Y entre otras cosas, la circulación del virus nos dio tiempo a adaptar las instalaciones de la empresa con divisiones, respetando el distanciamiento social, etc. Ustedes en todo esto se vieron sorprendidos, por eso marco la diferencia entre, bueno, Argentina y España en este sentido. Nosotros tuvimos tiempo tal vez de planificar un poco más las cosas, y por eso nos llegamos a dar lujos en algunos sentidos y a trabajar en comunicación interna, quizás de una manera, aunque con aturdimiento, porque nunca nos habíamos dado en un escenario como este, pero sí con margen todavía para planificar algo, las cosas cuando se declaró la cuarentena. ¿Y qué hicimos desde comunicación interna? Antes que nada, respetamos el procedimiento de comunicación, pero sí lo pasamos a modo pandemia, digamos, que de algún modo le pasamos el plumero al manual de comunicación en crisis, y volvimos a confirmar que no hay que hacer otra cosa en comunicación interna que apostar a 3 pilares fundamentales de la comunicación: informar, persuadir y motivar. ¿Y qué hicimos para ello? Mientras trabajábamos con los mismos referentes de comunicación interna que ya teníamos por un trabajo hecho hace años, y mientras lanzábamos nuevos canales de comunicación, digitales obviamente, comenzamos a apostar a informar, generando información propia principalmente, por medio de fuentes confiables, buscando a médicos, buscando a enfermeros, referentes desde lo técnico, desde la ciencia, y tratando de que sean conocidos por los empleados. Por medio de ellos apostamos a que los empleados se informaran de todos los pasos a seguir y de lo que había que hacer para enfrentar el virus, para prevenirlo, y que no se contaminaran todo por lo que veíamos empezaba a circular por redes sociales. Se viralizaron muchas cosas que atentaban contra la buena comunicación, y por eso apostamos a informar, bueno, generando información propia en definitiva. Persuadir, hablo de esto porque intentamos capacitar constantemente con protocolos de prevención. La geografía nos dio la oportunidad de sentarnos a redactar protocolos de prevención por medio de guías, de tutoriales, de videos y de piezas gráficas para facilitar el entendimiento de todos los empleados. Hoy pensamos que es clave capacitar a los mandos medios para seguir también conteniendo al resto de los trabajadores en el caso de que tengamos una escalada, porque repito, se viene el invierno y es una posibilidad. Entonces, para ello, y un poco vinculándolo al tema con lo que Elena comentó, estamos empezando a armar talleres de capacitación con los mandos medios, principalmente
para hacerles ver que el rol de ellos ante la posibilidad de contagio y de que ciertos trabajadores en sus equipos, ellos o familiares de ellos se contagien, sean muy humanos. Volver a las fuentes, que sean muy humanos, como lo decía Elena, ser humanos y atender cuestiones básicas y estar cerca de la gente, que es lo que se espera de recursos humanos y lo que se espera de los mandos medios, de los líderes de la empresa. Entonces estamos empezando a armar talleres para esto, por si es que, bueno, empeora el escenario, que hasta el momento está contenido. Y queremos que refuercen herramientas para continuar calmando a sus equipos y para contener el posible resentimiento que también empezamos a ver se está gestando entre quienes teletrabajan y quienes están en la calle y en mostradores atendiendo al personal. Principalmente en esos sectores que hoy hacen un trabajo físico en la empresa, empezamos a detectar de a poquito que comienza a surgir un sentimiento que tal vez atente contra el clima el día de mañana en la empresa, si es que tenemos una desescalada sana y volvemos todos a trabajar normalmente. Y como tercer punto les decía motivar. Y acá acelero porque me estoy pasando del tiempo, tengo el cronómetro al lado y no quiero quitar tiempo al debate. Motivar, buscamos contener al personal y a sus familias. La geografía nos dio el tiempo para hacerlo, para planificarlo, pero bueno, sí en una etapa desconocida, de incertidumbre total, y tratamos todo el tiempo de transmitir optimismo y entusiasmo. Ese fue un objetivo. Generamos videos con mensajes de nuestros psicólogos, y acá Mara fue fundamental en este trabajo, desinteresadamente Mara nos aportó muchísimo, conteniendo a los empleados, orientándolos para tener una actitud positiva, para saber manejar el estrés, para respetar los tiempos, para mantener la calma, para saber informarse de la mejor manera y no dejarse aturdir por las redes sociales y por los medios. Trabajamos con Mara, con otros psicólogos más que eran referentes en estas temáticas en la empresa. Entonces, los empleados siguieron viendo personas ya caras conocidas en los videos que fuimos editando. Recomendamos también actividades en familia durante la cuarentena para tener un clima de armonía en cada casa. Hicimos un concurso de dibujo de los hijos de los empleados. Saludamos a todos en el 1 de mayo con un video mostrando desde dónde cada uno estaba prestando servicio. De esa forma intentamos reconocer el esfuerzo de algunos y también, bueno, integrarlos y mostrando que todos tenían sus dificultades, también los que teletrabajaban con otros problemas en su casa. Hicimos una encuesta de clima, obviamente digital, para indagar si los empleados se sienten cuidados por la empresa. Les preguntamos cómo están, si están recibiendo bien la información que les enviamos, les pedimos que nos digan en qué temas tienen necesidad de capacitarse, sobre todo por el teletrabajo. Tenemos mucha gente mayor que de golpe, de la noche a la mañana, tuvo que adaptarse a las nuevas reglas y aprender cómo usar un WhatsApp corporativo de Microsoft y herramientas nuevas y sistemas que había que explotar en toda su dimensión y que tal vez la gente no conocía en detalle. Aquí estoy finalizando la exposición y sí quisiera compartir con ustedes también un breve video. Hicimos una actividad solidaria, consideramos que era importante que los empleados no cayeran en lo que caemos muchos en los momentos de crisis y pensar que somos los únicos que estamos sufriendo una crisis y solamente mirarnos nosotros y creer que todo nos está pasando a nosotros. Y les corrimos un poquitito la vista, intentamos hacer una actividad solidaria, pero no poniendo todo el dinero a la empresa, intentando que cada uno pusiera su granito de arena. Los convocamos, los invitamos a quien quisiera participar a donar mediante un mail. Podían decirnos al área de liquidación de haberes cuánto querían destinar de su sueldo, y la empresa simplemente bueno, lo acreditaba a este dinero, a una donación a un comedor. Voy a compartir, si me lo permiten, el video.
Pablo, ¿me confirma si se está Sí, viendo bien? se está viendo. No te olvides de compartir también el audio. Sí, sí, sí. Bien, ahí comienza, creo que está todo bien. Me hace seña, Pablo, en caso de que no se escuche. Vale. Por favor. Qué importante cuando uno ve el compromiso y cuando ve las cosas concretas, ¿no? Y eso yo la verdad que estoy muy agradecido a ustedes, ¿no? A todos los empleados de EDET, esta empresa, que el corazón se les ha movido, ¿no? Y han querido ponerlo en gestos concretos, expresarlo a través de cosas concretas, ¿no? Una emoción muy grande al saber que una institución como ustedes hayan participado de esta amabilidad, de este amor que han traído, y más la gente joven, que uno ha visto tantas cosas y que todos los días luchamos para darles de comer a la gente, porque a veces decimos, ay, hoy qué vamos a hacer, no, tenemos carne, tenemos papas, tenemos, y bueno, hagamos lo que hay. Pero ahora con esto se lo juro que me emocionó un montón, ¿no? Estoy muy contenta. Dios los bendiga a todos los que han colaborado con esto. Yo estoy muy emocionada. No sé cómo decirles que los quiero mucho a todos. Bueno, a este video lo hicimos justamente para que todos los empleados que tal vez, a ver, para que quienes habían participado vieran dónde había terminado la mercadería que se compró gracias al aporte de ellos. La empresa también colaboró, por supuesto, y puso el doble de lo que los empleados habían puesto. Y también lo hicimos el video para que todos, aquellos que no habían podido compartir por distintos motivos, en una época de tanta incertidumbre, bueno, ahora se contagien, se entusiasmen y tal vez puedan hacerlo el mes que viene si repetimos eh, la misma dinámica. Dejo de compartir, creo que me están viendo la cara ahora ya, ¿verdad? Ya deja de compartir. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí que quería intervenir Jesús y decir, bueno, hacer un pequeño, ¿no? Una síntesis y tal con diferentes ideas. Sí. Pablo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, creo que me ha encantado la exposición tanto de Elena como la de Fernando, sobre todo porque nos acerca a dos espacios, dos momentos totalmente diferentes, ¿no? Donde se ha visto de manera muy clara, ¿no? Me quedo con Elena el reto del cambio, ¿no? Ese reto de cambio tecnológico y sobre todo cómo gestionamos esos cambios. Me parece súper interesante, ¿no? O cómo el papel de los recursos humanos en este momento, que no son recursos humanos, son personas. Actualmente hay programas de bienestar y nos preocupamos precisamente por ese papel fundamental que tiene el recurso humano, la persona, que es la que hace mover a la organización, que es la que hace de alguna manera estar ahí. Y bueno, de Fernando también me ha encantado el que desde Argentina nos deje una visión totalmente diferente de la que tenemos en España, ¿no? De hecho, precisamente este webinar viene a traer eso, ¿no? Viene a unirnos y de alguna manera a ver desde otro punto de vista nuestra realidad. Y ver vuestra realidad me parece súper interesante, sobre todo porque yo siempre que tengo la sensación de que, bueno, cuando estoy en contacto con Mara, voy a Argentina,
creo que voy a aportar y probablemente lo que me llevo son muchas enseñanzas de ellos, ¿no? Del pueblo argentino, ¿no? De vuestra actitud. De vuestra actitud, sobre todo, como dices, ¿no? Vivimos en una crisis permanente y seguís adelante, ¿no? También nosotros tenemos que aprender muchísimo de eso, ¿no? De vivir constantemente en una inflación, en un paro, en, bueno, pues una devaluación de la moneda. Y sobre todo me parece súper interesante tu última exposición. Ayuda, solidaridad y sobre todo contagiemos esa ayuda y esa solidaridad, que eso es lo que viene el COVID a traernos. Para mí simplemente era esos highlights, esos títulos, y creo que Pablo, bueno, pues que el debate está servido, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Yo creo que es que yo también, ¿no? ¿no? Haciendo transparencia, ¿no? De todo lo que nosotros hacemos también ahora en el tema del webinar, aquí hicimos un simulacro, ¿no? Y la verdad que lo charlábamos, ¿no? Y de hecho fue enriquecedor porque después nos quedamos los cuatro y decíamos esto, ¿no? Justamente, que es verdad que muchas veces cuando uno está en este tipo de situaciones cree que se han aliado los planetas y creemos que todo el mal se ha ceñido contra nosotros, ¿no? Pero hay que un poco dar un paso atrás, tener una visión un poquito más amplia y ver los diferentes territorios, los diferentes países que, bueno, que lo están pasando mal, que tienen más dificultades, y hay que ser un poquito más solidario en ese sentido. No obstante, en esta crisis que ahora mismo estamos todos inmersos, uno en mayor u otro en menor medida, pero no tiene nada que ver con las otras crisis que hemos tenido, ¿no? Ahora ha habido un resurgimiento de valores y creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿no? En esta nueva etapa, nuestra adaptación al cambio, tenemos que quedarnos que hay que ser más solidarios, que tenemos que tener más empatía y que juntos, verdaderamente ayudándonos juntos, pues podemos salir de cualquier dificultad que se nos ponga por delante. No sé si de los asistentes queréis aportar algo, tenéis algún tipo de pregunta o cuestión. Sí, Isaac, como tú quieras. Muy buenas tardes. Antes que nada, daros la enhorabuena a todos, ¿no? por este magnífico trabajo que habéis hecho. Yo quería comentaros, hacer un par de apuntes a lo que ha dicho Elena y lo que ha dicho Fernando, ¿no? Pequeños matices, ¿no? Para que podamos compartir y podamos hablar. Hablabas de la función que tenía el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Que tiene que liderar ese cambio, ¿no? Tiene que gestionar, tiene que huir de esas tareas administrativas que muchas veces tiene atribuidas. Y es cierto el planteamiento que haces, pero yo creo que ahí hay un problema de la propia visión que las empresas tienen del Departamento de Recursos Humanos. Muchas veces no lo consideran como un elemento estratégico, no consideran a las personas como un elemento diferenciador que puede hacer que Informa Consultores sea diferente a otra consultora. ¿Qué es? Aparte del servicio que se da, son las propias personas que componen la organización. Y ese cambio muchas veces tiene que venir de más arriba. O sea, el propio Departamento de Recursos Humanos muchas veces ejecutan las tareas que tienen encomendadas y tienen poco margen. Es verdad lo que dices y la importancia que tiene dentro de la socialización de la propia empresa esos departamentos, esa correcta gestión. Pero hay veces que están mucho más arriba en la concepción de todo eso y es una lástima. Y en relación a lo que has dicho, Fernando, ¿no? Si quieres lo debatimos, has hablado de la comunicación, ¿no? De informar, de persuadir, de motivar, ¿no? Precisamente cuando estábamos hablando la semana pasada, haciendo un par de semanas, la webinar, el tema de comunicación, yo planteaba eso, ¿no? Del tema de informar, de persuadir y de motivar y de cómo, dependiendo del objetivo que tenga esa comunicación, construyes el mensaje de una forma u otra. Es decir, si quieres motivar, las palabras que vas a utilizar, las acciones que vas a hacer no son las mismas que si quieres únicamente informar, ¿no? Construyes un mensaje de una forma diferente. Y bueno, con lo del vídeo ha quedado reflejado cómo se crea ese mensaje cuando su función es diferente a la información. Y sí que es cierto, una cosa que has dicho que hacéis, que es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, por lo que estamos viendo en España en el día a día, la información y la información veraz, para que la gente afronte la realidad, los problemas, desde un punto de vista veraz, porque con la cantidad de fake news que hay, con la cantidad de información que hay, pierden la perspectiva.
o pierdes o directamente pasas olímpicamente y dices, yo no quiero saber nada de la vida. A mí que no me cuente nada. Por eso esa labor de informar creo que es tremendamente importante cuando ves que hay un problema que se está acercando y que puede tomar tintes amplísimos, ¿no? Y ya está, eso es lo que quería comentar, o sea, a ambos, y nuevamente volveros a felicitar por el trabajo que habéis hecho, ¿no? Por compartir con nosotros vuestro conocimiento. Pues muy bien, ¿queréis aportar algo, Fernando o Elena? Sí, respondiendo un poco al comentario de Isaac, muy interesante, y esa fue un poco la reflexión, ¿no? El área de recursos humanos, de golpe, diría que casi se convirtió, el sector por lo menos en el que yo trabajo, en una redacción periodística, de un medio de comunicación. Realmente trabajamos así durante marzo y abril, generando información, generando contenidos confiables, con fuentes seguras, confiables, y para contrarrestar la viralización de tantos videos y tanta información que no aporta nada en este momento, y donde nos veíamos invadidos y queríamos que los empleados validaran conceptos clave para prevenir la enfermedad. Así que sí, fue mutar, ¿no? Y trabajar la capacitación y la comunicación interna casi desde un canal de televisión por momentos. Gracias. Bueno, yo apuntar, gracias Isaac por tu comentario y por tu apunte. Me parece muy interesante la reflexión que dejas, ¿no? Porque obviamente los cambios que se generan en el Departamento de Recursos Humanos o internamente en una empresa tienen que estar promovidos, apoyados y partir desde la cabeza de la empresa, ¿no? Cualquier cambio, cualquier bienestar, cualquier herramienta y cambio interno profundo que se quiera realizar en una organización, si no está liderado, apoyado y va cayendo en cascada desde la dirección, es difícil que sea una realidad, ¿no? Será un eslogan, será una frase que está en la pared, pero obviamente la dirección ahí tiene un papel vital, ¿no? Y algunas veces esto no somos conscientes, ¿no? Estamos exigiendo a determinados departamentos, a determinadas personas que forman parte de las organizaciones cosas que realmente, si no están dentro de la misión, de la visión, del objetivo de la empresa, es liderado por dirección, es complicado, ¿no? Y bueno, ya que he cogido el turno de palabra, quería comentar que ha sido muy grato el ver lo que ha hecho EDET, ¿no? Porque, bueno, yo cuando planteé mi presentación, mi intervención, partía de un ideal de lo que nos gustaría ver. Obviamente hay empresas españolas que este ideal lo cumplen, ¿vale? Pero la sorpresa ha sido que hemos compartido este webinar con una empresa que, viviendo la situación en la que está viviendo socialmente, ¿no? y comentando la crisis tan profunda en la que viven de manera perpetua, pues se convierte en un ejemplo, ¿no? De lo que es gestionar adecuadamente internamente la situación, ¿no? Porque, bueno, es que la habéis puesto en marcha, es que me sorprende tanto, ¿no? Porque en algunas ocasiones, fijaos, dejamos esto de el bienestar, la comunicación y el motivar, bueno, cuando estemos tranquilos, ¿no? Las organizaciones algunas veces pensamos, esto lo abordaremos cuando tengamos tiempo, ¿no? Ahora no es el momento. Y sin embargo, fijaos que por lo que nos cuentas, Fernando, habéis aprovechado esta situación de crisis para actualizar vuestros protocolos de comunicación, poner en marcha herramientas de comunicación online que quizás no estaban tan vivas, ¿no? Habéis hecho una encuesta de clima laboral con la que está cayendo, ¿no? Y atreveros a hacer una encuesta de clima laboral para saber cómo está el personal y poder acompañarlo y mejorarlo. Y luego, por supuesto, esa última iniciativa que me ha encantado, que es el promover socialmente desde una empresa en la que la gente tiene la suerte de estar trabajando, el promover ahí una iniciativa de bienestar social, ¿no? Con todo lo que ello implica de motivación y de, bueno, y de sentirse bien, ¿no? De saber que estás colaborando. Bueno, pues mi más sincera enhorabuena, de verdad, porque me parece que es un ejemplo del que tenemos que tomar buenas notas, ¿no? Creo que en esto consiste, de ver qué se está haciendo de bueno y copiar lo que se está haciendo de bueno. Así que, bueno, ha sido un placer ver todo lo que estás haciendo, Fernando, y toda la compañía, Mara y
las personas que estáis presentes de EDET. Muchas gracias por permitirnos conocer a la situación y la realidad. Eduardo había pedido la palabra. Eduardo, como tú quieras. Y Mara después, vale. ¿Me escuchan? Ahora se te escucha, muy bien. Bueno, ¿cómo le va? Yo soy Eduardo Carrizo, también de Tucumán. Quería agradecer a Mara y a Jesús por la invitación. Antes también trabajaba en una empresa del grupo, en la cual pertenece ahora Fernando, y trabajé mucho con Mara. Quería agradecerle la invitación, la verdad que muy interesante en estos tiempos poder compartir estos conocimientos y estas visiones. Y un poco tomando un poco lo que dijo Elena y Fernando, nosotros estamos hablando de flexibilidad y adaptación. Algo muy importante que me gustó lo que se planteó es, bueno, tenemos que reanalizarnos, a ver qué tipo, no solo de personas, qué tipo de organizaciones tenemos para ver cuán flexible podemos ser, cuán adaptable podemos ser o cuán comunicativos podemos ser. Porque muchas veces nuestras organizaciones impiden eso. Argentina, como comentó Fernando, vivimos en crisis. Jamás hemos tenido una crisis de una pandemia o de una guerra, pero vivimos en crisis económicas, con lo cual nosotros estamos siempre al borde del precipicio en lo económico y financiero. Y eso nos ha llevado a nosotros a tener unas estructuras que son muy rígidas. Si bien creo que EDET, en el trabajo que armó y que mostró Fernando, la verdad excelente, creo que EDET como compañía tampoco es una compañía del promedio de la provincia o del noroeste argentino, ¿sí? Es una de las pocas empresas que tienen esta capacidad y que se preocupan en tener su personal capacitado, pero la mayoría de las empresas, organizaciones de la Argentina, tienen otro componente organizacional. Y es justamente que ante la crisis lo primero que hacemos es tener gente menos capacitada, menos costosa. Entonces, todas estas cosas son como forceps al momento que tenemos que utilizar tecnología o lo que nos precipitó el COVID, ¿no? Adaptarnos al teletrabajo y a, bueno, a un montón de cuestiones que... Entonces, una de las preguntas, quería poner este marco para hacer una pregunta, ¿cómo en España, porque una duda que tengo yo, digamos, en Argentina más o menos conozco, yo soy economista también, ¿cómo en España son las organizaciones y cómo ven ustedes en España que la pospandemia, ¿sí?, los puede llegar a, por ejemplo, aprovechar las oportunidades que se generaron? Porque en todo esto, hemos hablado, yo lo que saco acá son oportunidades de cambio de las organizaciones y oportunidades que va a generar el mercado. Entonces, ¿cómo son las organizaciones en España y si son capaces de aprovechar estas oportunidades que van a generar la pospandemia, si están preparados, o si en caso contrario es como Argentina, un mercado mucho más maduro, mucho más rígido? Gracias, esa era una consulta. Gracias, Eduardo. Elena, si quieres, como ponente, como parte de España en la mesa. Bueno, no soy experta economista, ¿vale? Te comento la realidad de las empresas que visito y conozco. Bueno, también me he visto un poco reflejada en lo que comentabas, Eduardo, ¿no? Que en momentos de crisis, pues que también se recurren a determinadas situaciones como hacer recortes, de pronto a lo mejor pues empezar a contratar a gente menos cualificada. Bueno, yo creo que esto depende mucho de si la empresa tiene la madurez previamente, antes de que esto ocurra, de tener claro los objetivos y un sentido interno y una forma de hacer, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay empresas que son muy maduras y lo tienen, ¿no? Y tienen claro los objetivos y se agarran a ellos y se agarran a los procedimientos, los protocolos y las ideas que tienen, más aún en situaciones de crisis, ¿no? Y hay otras empresas que esto no lo tienen, ¿no? Entonces van un poco a la deriva, a intentar improvisar sobre la marcha las situaciones que están viviendo, ¿no? Entonces algunas de ellas entiendo que lo harán lo mejor posible y otras lo harán fenomenal, ¿no? Es difícil homogeneizar, ¿eh? Es difícil homogeneizar porque la realidad de las empresas españolas es muy diversa. Entonces hay empresas que son muy pioneras y sorprende la mentalidad y lo que son capaces de hacer, y son pequeñas empresas y son pymes, ¿vale? Hay grandísimas empresas que nos encanta cómo gestionan internamente y cómo son capaces de elaborar procedimientos, y hay otras que nos sorprenden, tan enormes que son,
tan poderosas y qué visión tan corta tienen a día de hoy de cómo abordar las crisis y hacer frente, ¿no? Entonces, para mí es complicado meter en una misma parte la realidad de las empresas, ¿no? Pero creo que sí que es fundamental el que se ha cultivado previamente, qué mentalidad había, qué organización, qué procedimiento, sobre todo qué visión, ¿no?, tenían las empresas. Si las empresas tienen claro a dónde van a acudir y no sueltan sus principios y sus valores ante las crisis y el cambio, ¿no?, que es lo que estamos viviendo. Bueno, esto es lo que yo puedo comentar desde mi punto de vista. Yo por complementar, sí es cierto que el tejido empresarial español está muy poderosamente en el peso la pyme y la micropyme. Entonces, ante la diferencia con Argentina de que estáis siempre en una crisis o siempre con dificultades, aquí pues van y vienen momentos de mucha bonanza y momentos de crisis. Y hay muchas pymes, hay muchas empresas que llevan 20 años en el mercado y ya se han acostumbrado también a este tipo de cambios cíclicos, que al final siempre decimos aquí que la economía es cíclica, ¿no? Que llega un momento que hay valores máximos y valores mínimos. Entonces creo que tienen una gran capacidad de reacción y de adaptarse y de cambiar de modelo de negocio. Hay muchas empresas que empezaron de una manera y por circunstancias del mercado, del sector o de la crisis que ha sido le ha castigado muy duramente, pues han tenido que cambiar rápidamente de modelo de negocio, incluso de sector, pero persisten en el emprendimiento, persisten en seguir dando riqueza a lo que es la economía y al país. Y creo que eso es una cosa a alabar porque, y cada vez más, hay más personas que emprenden, hay más personas que tienen muchas ganas de cambiar los modelos establecidos, que como decía también Elena, efectivamente hay empresas que por su estructura y por su gran tamaño no pueden reaccionar tan rápidamente. Entonces, yo creo que con esa complejidad, pero con ese peso de la pyme, pues hay un periodo de adaptación muy rápido que creo que nos puede llegar a salvar en más de una circunstancia. Sí, perdona ahora si quieres, Isaac, te voy a dar paso y creo que se ha generado un debate muy interesante por parte de Eduardo y por concretar, la verdad es que es un placer verte en este webinar, Eduardo. La verdad es que Mara me comentó eso, que ibas a estar. Y la verdad es un placer de nuevo verte. Por supuesto a todos, ¿no? Pero a Eduardo hacía tiempo que no lo veía. En este sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, realmente oportunidades, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con Elena y con Pablo, es decir, va a depender de la dimensión de la empresa, pero sí que es verdad que yo lo que me estoy dando cuenta es que hasta antes de la pandemia hablamos de procesos de digitalización que a nosotros nos generaba una mayor, vamos a decir, productividad. Y eso estaba ahí, pues todo el mundo decía que se iba a digitalizar, que iba a intentar mejorar sus procedimientos, pero al final el cambio nos duele, el cambio nos paraliza y no queremos. Entonces, sí o sí lo hemos tenido que hacer. Entonces, a día de hoy lo que me estoy encontrando, y como bien dice Eduardo, es decir, me estoy encontrando muchos profesionales, muchas empresas muy pequeñitas o no tan pequeñitas, en donde ya han dicho sí o sí, ya me tengo que poner las pilas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo me estoy encontrando, por ejemplo, en instituciones educativas, colegios privados, colegios públicos, instituciones educativas, en donde ya una plataforma virtual ya no es el presente, es el pasado. O sea, ya, claro, porque es que si yo no tengo una plataforma virtual, en septiembre no salgo, que es cuando nosotros empezamos el curso. Con lo cual, es decir, claro, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, es decir, sí se están aprovechando esas oportunidades y sí se está dando el paso por parte de los empresarios de intentar de alguna manera adaptarse a esa nueva situación. Con lo cual también ha sido un entrenamiento muy interesante por parte de los directivos de las empresas, de los profesores, de los trabajadores. Yo la verdad es que le doy un sobresaliente, porque al final aquí no ha habido ni tuyo ni mío, o sea, al final aquí hemos ido todo a una y hemos tenido que salvar lo que teníamos, y que era la empresa, las organizaciones y sobre todo las personas. Isaac, por no demorarlo más, ¿quería comentar algo? Que ya ha intervenido, Mara, por favor.
Bueno, lo que pasa es que yo lo que iba a decir no tiene que ver con lo que había planteado Eduardo, por eso no quería intervenir. Tenía aquí con la mano levantada. Es otra cosa, ¿no? Porque bueno, pero de todas maneras me parece interesante porque mi profesión yo soy psicóloga, ¿no? Los escucho a los economistas y me interesan, pero creo que también es importante el intercambio, ¿no? Yo quería recuperar, hay algo que en la Argentina en esta oportunidad hicimos bien, y yo voy a decir desde qué punto de vista lo estoy diciendo. Nuestro presidente, cuando vino todo la amenaza del virus, él dijo algo que a mí me pareció muy interesante desde el punto de vista psicológico, lo digo, ¿no? Él dijo, en la Argentina nos interesan más las vidas que la economía, ¿no? Y él hizo una pandemia prematura, digamos como bastante anticipada, cuando todavía era como, no había riesgo. La función del presidente en nuestro país ha sido una función clave, creo que en lo que nosotros hemos seguido andando, que es lo que se llama la función de un garante social, ¿no? Alguien que garantizó la importancia de la vida. Y dejó la economía sin dejarla de lado, pero dijo esto es importante. ¿Por qué digo que es importante desde el punto de vista psíquico y esta garantía social que dio nuestro presidente? Porque esa garantía social tiene como en cascada, baja a lo que se llama la garantía psicológica también. Y lo veo perfectamente en lo que hoy exponían tanto Elena como Fernando, en donde yo decía, bueno, las empresas que han sido capaces de llevar esa garantía social y psicológica son las empresas que han funcionado organizadamente y ordenadamente. Porque cuando hay un líder que no garantiza eso, lo que provocamos en las organizaciones es el caos, es la ansiedad y el sufrimiento. Entonces, creo que también desde eso que hemos aprendido en la Argentina, que haya un garante social que sea eficaz, lo tenemos que llevar también a las empresas. Es decir, todos los gerentes deberíamos cumplir en algún momento esa función de garantizar la vida por sobre todas las demás cosas, porque eso de alguna manera tranquiliza y puede producir todo lo que ustedes estaban diciendo, el afrontamiento, la motivación, todo lo que surge. Porque cuando hay alguien que tiene que garantizar algo y no garantiza, produce un desequilibrio, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi aporte desde el punto de vista como psicóloga, la importancia de que alguien tenga un discurso que tenga alguna certeza en esta pandemia, donde más bien lo que teníamos era incertidumbre, etcétera, ¿no? Para que sea posible un cambio, tiene que alguien marcar y garantizar hacia dónde vamos. No sé si estoy de acuerdo con el cambio que vamos a cambiar, pero tiene que haber alguna garantía que funcione como ordenador de todo esto. No sé si les logro transmitir, que no me parece contradictorio, me parece que suman las dos cosas. Pues muchísimas gracias, Mara. Si me permitís la licencia, vamos, no hemos ido más de una hora y tampoco no nos queremos extender más. Jesús, si quieres un poco cerrar un poco con las ideas más principales y ya cerramos. No se te escucha, Jesús. De acuerdo, bueno, por lo que ha comentado Mara, creo que ha sido una aportación, una visión pues, desde el mundo de la psicología súper interesante, que es la que complementa evidentemente a Elena, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Un poco por comentar. La verdad es que es un placer veros a todos. La verdad es que esto, la verdad, este encuentro de reflexión, este encuentro de conocimiento y sobre todo, bueno, porque me parece un nutrido grupo de profesionales, cada uno en su faceta, ¿no? Psicólogos, economistas, sociólogos, interesantísimo, ¿no? Yo creo que
el debate está servido y sobre todo pues, por aportar y por ayudarnos a otros. Y sobre todo lo más importante, conectemos Argentina con España, en donde tenemos muchas, vamos a decir, muchas conexiones y creo que vamos a hacer muchas cosas. Mara, ¿querías comentar algo? Sí, primero me siento agradecerle a Fernando, la verdad que realmente me conmovió tanto ver todo lo que han organizado y dije, bueno, qué importante, ¿no? Que en Tucumán hayamos podido tener este tipo de respuesta, creo que nos llena de orgullo. Claro. Y bueno, y agradecerle a Elena también su visión desde recursos humanos y la importancia de lo humano, que creo que para mí es lo que es la clave de esto. Y bueno, y a vos, Jesús, por supuesto, por la iniciativa y por este esfuerzo que sé que sostenés a pesar de todo. Así que muchas gracias. Es un placer, es un placer. Gracias a ti, Mara. Gracias a ti. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Efectivamente nos quedamos con ese mensaje último de Mara, que en definitiva es lo que habíamos hablado, ¿no? De que esta crisis al final lo que nos va a hacer es crecer como personas, de poner más hincapié, más énfasis en los valores, en humanizar las marcas, con tan importancia que es eso, y creo que es una lección que nos llevamos y que creo que no se nos tiene que olvidar en el tiempo, porque el ser humano es así. Cuando pasa el tiempo se nos olvida de lo que hemos vivido, pero creo que si hacemos un poco de esfuerzo y un poco de reflexión interior, podemos hacer un cambio a largo plazo. Muchísimas gracias a Elena, muchísimas gracias Fernando, gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Un placer. Gracias, un placer. Gracias. Un placer, adiós.